Jesús, mira esto. Cada año, millones de personas celebran la Navidad el 25 de diciembre. Las iglesias se llenan de luces, las familias se reúnen alrededor del árbol decorado y los villancicos envuelven el ambiente. Sin embargo, hay un detalle sorprendente. La Biblia nunca menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. No aparece ni una sola vez. Pero la Escritura sí ofrece pistas. Entre sus páginas se esconden detalles que permiten reconstruir el momento real del nacimiento de Cristo. Calendarios del templo, pastores en los campos, decretos del Imperio Romano e incluso señales en el cielo. Todo apunta a una fecha distinta. ¿Qué pasaría si pudiéramos demostrar cuándo nació Jesús? ¿Y si cada acontecimiento fue planeado por Dios con exactitud, esperando siglos para que lo descubriéramos? Hoy seguiremos la evidencia bíblica e histórica, y lo que aparece es tan claro que transforma la manera en que vemos aquella noche. Los evangelios no dan un día específico, pero sí una línea de tiempo precisa. Lucas menciona a los pastores cuidando sus rebaños cuando los ángeles anunciaron el nacimiento. Mateo habla de sabios guiados por una estrella. Ninguno menciona un mes. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Esa fecha surgió unos 3 siglos después, en tiempos del emperador Constantino. Los romanos celebraban ese día el nacimiento del sol invicto, y cuando el cristianismo creció, los líderes decidieron conectar esa festividad con el nacimiento de Jesús. Transformaron una celebración pagana en una cristiana. No hay nada incorrecto en celebrarlo, pero si queremos conocer la historia real debemos profundizar. La clave para descubrir la fecha verdadera está en otra persona, Juan el Bautista. La Biblia revela cuántos meses separaban su nacimiento y el de Jesús, así que si hallamos el tiempo exacto de Juan, podremos calcular el de Cristo. Todo comienza con su padre, Zacarías, sirviendo en el templo, marcando el inicio de una cuenta regresiva que conduce directamente a Belén. Lucas 2:8 da una pista crucial. Había pastores en aquella región que velaban por sus rebaños durante la noche. Ese detalle cambia todo. En Israel, los pastores no permanecían al aire libre en invierno. De noviembre a febrero, el clima era frío, lluvioso y peligroso para los rebaños. Los animales se guardaban bajo techo. El hecho de que los pastores estuvieran viviendo en los campos indica un clima templado y suficiente pasto. Eso corresponde a primavera o inicios de otoño, no a invierno. Y esos campos no eran cualquiera. Allí se criaban los corderos destinados al templo. Durante siglos se eligieron en esas colinas animales sin defecto para los sacrificios. ¿Y qué anunció el ángel? El nacimiento del Cordero de Dios, cuya sangre quitaría el pecado para siempre. Todo el escenario tenía un profundo simbolismo previsto por Dios. La siguiente pista es el decreto del emperador César Augusto ordenando un censo. Todos debían viajar a su ciudad de origen. Esa orden obligó a José y a María a ir a Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas 5:2, escrita 700 años antes. Un gobernante que no conocía esa profecía terminó cumpliéndola sin darse cuenta. Y aquí, otro dato importante. Los romanos no realizaban censos en invierno. Eran prácticos. Necesitaban caminos transitables, buen clima y alimentos disponibles. Finales de verano o principios de otoño eran los momentos adecuados. Imagínalo, José y María recorriendo más de 130 kilómetros, en su mayoría a pie, mientras ella estaba por dar a luz. Un viaje invernal. Nada ocurrió por casualidad. Cada pista, cada detalle bíblico y cada hecho histórico apunta a un momento elegido con exactitud por Dios. Todo encaja, y la siguiente pista nos lleva a un calendario antiguo que llevaba siglos marcando el camino hacia este momento. Esta evidencia es sorprendentemente precisa, casi matemática, y comienza con un sacerdote llamado Zacarías, padre de Juan el Bautista. Lucas 1:5 señala que Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, un detalle más importante de lo que parece. En 1 Crónicas 24 se explica que el rey David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Cada uno servía en el templo durante una semana, de sábado a sábado, y solo en 3 grandes festivales todos trabajaban juntos. El grupo de Abías era el 8º. Según los registros judíos, en el año 5 a.C., las rotaciones comenzaron a inicios de primavera. Al contar los primeros turnos y la fiesta de los panes sin levadura, llegamos al servicio de Zacarías a finales de mayo o comienzos de junio. Lucas 1:8-13 describe que mientras quemaba incienso en el lugar santo, el ángel Gabriel se le apareció anunciándole que su esposa Elizabeth, estéril y anciana, tendría un hijo.
Luego, en los versículos 23 a 24, la Escritura declara que al terminar su servicio volvió a casa, y poco después Elizabeth quedó embarazada. Si eso ocurrió hacia mediados de junio, entonces Juan nacería unas 40 semanas después, entre finales de marzo y comienzos de abril del año 4 a.C. Aquí es donde todo se conecta. Lucas 1:26 indica que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió a Gabriel a Nazaret para anunciar a María que concebiría al Mesías. Eso sitúa la concepción de Jesús alrededor de diciembre. Y 9 meses después llegamos a septiembre o principios de octubre del año 4 a.C. La línea de tiempo queda así. Zacarías sirve en el templo a finales de mayo o inicios de junio del 5 a.C. Elizabeth concibe en junio. Juan nace hacia marzo o abril del 4 a.C. María concibe 6 meses después, en diciembre del 5 a.C. Jesús nace entre septiembre y principios de octubre del 4 a.C. El calendario sacerdotal, establecido siglos antes, estaba llevando paso a paso hacia el momento exacto en que nacería el Mesías. Mientras los sacerdotes marcaban el tiempo en la tierra, señales se formaban en el cielo para guiar a hombres que venían desde lejos. Mateo 2 relata que unos sabios del oriente vieron una estrella y la siguieron buscando al rey de los judíos. Durante siglos se ha preguntado qué era esa estrella. ¿Un milagro? ¿Un símbolo? La astronomía moderna ofrece una respuesta sorprendente. En el año 7 a.C., ocurrió un evento extraordinario. Júpiter, considerado el planeta rey, y Saturno, asociado con el pueblo judío, se alinearon 3 veces en pocos meses. Este fenómeno, muy raro, fue visible en todo el mundo antiguo y sucedió dentro de la constelación de Piscis, una figura que los astrónomos antiguos relacionaban con Israel. Para los magos expertos en interpretar el cielo, esa triple conjunción señalaba algo trascendente: el nacimiento de un rey en Judea. El fenómeno ocurrió entre septiembre y diciembre del 7 a.C., con su punto más impresionante precisamente en septiembre. Un anuncio cósmico visible durante meses. Para cuando los sabios llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Jesús ya había venido al mundo. La estrella había marcado ese momento, y hoy los astrónomos aún pueden confirmarlo. Los cielos proclamaron lo que los profetas anunciaron siglos antes. De Belén saldría el gobernante esperado, y las naciones vendrían a buscarlo. Dios habló en las Escrituras, habló a través de sus profetas, y también habló mediante la creación, alineando planetas y tiempos, para que incluso quienes no conocían al Dios de Israel supieran que algo extraordinario había sucedido. Y todavía queda una conexión más profunda, una verdad que ilumina lo que realmente significó que Dios enviara a su Hijo en forma humana. Las festividades de Israel estaban por darle a este momento un significado aún más profundo. En Juan 1:14 leemos una de las declaraciones más bellas de toda la Escritura: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La mayoría de las traducciones dicen habitó, pero la palabra griega eskenosen significa literalmente poner su tienda o acampar. Juan estaba conectando el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes de Israel. Sukkot se celebraba cada año a inicios del otoño, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Durante 7 días, las familias construían refugios temporales para recordar los 40 años del pueblo en el desierto, cuando Dios habitaba entre ellos mediante una columna de nube y fuego. Era la celebración de la presencia divina viviendo en medio del pueblo. 10 días antes, comenzaba la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, el inicio del 7º mes. Trompetas resonaban por toda la nación, proclamando el comienzo del tiempo más sagrado del año. En la tradición judía, esta fecha llegó a considerarse el día de coronación del rey, cuando se afirmaba el reinado de Dios sobre toda la creación. Ahora imagina esto: ¿y si Cristo nació justamente durante esta temporada? ¿Y si el Rey del Cielo vino al mundo en los días en que Israel proclamaba la llegada del Rey y celebraba la presencia de Dios entre ellos? El simbolismo encaja de manera perfecta. Emmanuel, Dios con nosotros, apareciendo cuando su pueblo recordaba que Dios caminó junto a ellos en una tienda en el desierto. Solo que ahora la morada no era una estructura temporal, sino un cuerpo humano perfecto. Hay también un detalle práctico. Lucas comenta que no había espacio en la posada cuando José y María llegaron a Belén. ¿Por qué estaban llenas? Porque durante las fiestas de otoño, miles de judíos viajaban a Jerusalén y a las aldeas cercanas. Belén, a pocos kilómetros, habría estado repleta de peregrinos levantando refugios y preparando las celebraciones. Posadas llenas, clima templado y una multitud viajando.
todo coincide. Y cuando juntamos las piezas, el cuadro se vuelve claro. El calendario sacerdotal ubica el nacimiento de Jesús en septiembre. Los pastores estaban en los campos, lo cual solo ocurría en clima suave. La estrella apareció en septiembre del año 7 a.C. Las festividades de otoño celebraban la presencia de Dios entre su pueblo. Si Jesús nació en esa temporada, el mensaje se vuelve aún más poderoso. El Rey anunciado por trompetas, el Hijo viviendo entre nosotros y las mismas trompetas que un día volverán a sonar cuando regrese. Pero incluso esta armonía entre profecía, historia y festividad se confirma con un último testigo: el reinado de un hombre temeroso y despiadado, Herodes. Mateo 2 relata que al enterarse del nacimiento de un nuevo rey, Herodes reaccionó con paranoia y ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. Trágico, pero revelador. El historiador Josefo registra que Herodes murió poco después de un eclipse lunar y antes de la Pascua del año 4 a.C. Eso crea un límite exacto. Jesús debía haber nacido antes de ese eclipse, y con la suficiente anticipación para que los sabios viajaran, Herodes se sintiera engañado y diera su cruel orden. Por eso apuntó a los niños de 2 años hacia abajo. Estaba abarcando un rango de tiempo. Al unir todos los datos, Zacarías, Elizabeth, la estrella, el viaje de los magos y la muerte de Herodes, la ventana se vuelve muy precisa. La mayoría de los estudiosos conservadores coincide. El nacimiento de Jesús ocurrió entre los años 7 y 5 a.C., siendo el 5 a.C. el año que encaja con todos los detalles bíblicos e históricos. Nada contradice las escrituras. Al contrario, la historia confirma cada pieza del rompecabezas. El rey temeroso, los inocentes, la huida a Egipto y el eclipse registrado. Cuando Herodes muere a comienzos del 4 a.C., todo encaja. El Mesías ya había llegado, la profecía se había cumplido y el mundo jamás volvería a ser igual.